Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque yo estoy emocionado. Y la verdad no me extraña porque hoy les traigo un vídeo que... ¡Ay, Dios mío! No quiero hacer spoilers, pero prepárense para algo grande. Literalmente algo muy grande. Hoy nos vamos a sumergir en una aventura llena de amor, de sorpresas y, bueno, de una casa de ensueño. Exacto como lo oyen, la casa de ensueño. Ya saben, esa que todos hemos soñado alguna vez con rincones mágicos, una decoración de revista y, bueno, ya verán. Y el protagonista de esta historia, el artífice de todo esto, es nada más y nada menos que... Mert. Sí, el mismo Mert que siempre nos sorprende con sus ocurrencias y su gran corazón. Pero esta vez se superó. Y la persona que va a ser el centro de todo esto, es Afra. Sí, Afra. Ya la conocen, la chica más dulce, divertida y por la que Mert está completamente loco. Y claro, como buen novio, Mert decidió planearle algo especial. Un plan secreto, un plan que involucra esa casa de ensueño y que, créanme, es imperdible. Así que prepárense para descubrir qué es lo que Mert tiene planeado. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y créanme, hay mucho más por venir. Contenido nuevo cada semana. ¿Ya se suscribieron? Perfecto. Ahora sí, vamos con el vídeo. Todo comenzó hace unas semanas. Mert empezó a estar más raro de lo normal. Siempre estaba con el teléfono, hablando en secreto, haciendo llamadas misteriosas y, bueno, bastante sospechoso. Afra, como buena novia, empezó a sospechar un poquito, pero Mert siempre tenía una excusa lista. Es el trabajo, estoy ocupado con algo importante. Ya saben, las típicas excusas. Pero Afra, al ser tan observadora y atenta, notó algo más. Notó que Mert estaba obsesionado con algo. Con un lugar. Y ese lugar, era una casa. No cualquier casa, no una casa increíble, una mansión con jardín, piscina, de ensueño. Empezó a ver fotos, vídeos y como buen stalker investigó. Resultó que esta casa estaba a la venta y Mert, con su astucia y encanto, logró convencer a los dueños para que le dieran una visita guiada. Pero con una condición. Tenía que ir solo sin Afra para sorprenderla más adelante. Ya se imaginan, Afra estaba que no cabía en sí de la curiosidad. ¿Qué estaba tramando Mert? ¿Por qué tanta intriga? Después de varias semanas de preparativos, de llamadas secretas y de ocultar todo a Afra, llegó el día. Mert le dijo a Afra que tenía una sorpresa preparada. La citó en un lugar y le vendó los ojos. Sí, como en las películas. Afra, con una mezcla de emoción y nerviosismo, se dejó llevar por Mert. Y aquí viene lo bueno. Después de un viaje en coche con Afra vendada y sin saber a dónde la llevaban, llegaron. Mert la guió con mucho cuidado, hasta la puerta de la casa de ensueño. Imaginen la cara de Afra cuando Mert le quitó la venda. ¡Guau! La casa era impresionante. Por fuera majestuosa, con una fachada que parecía sacada de una revista. Pero por dentro, era aún mejor. Mert había coordinado con el equipo de diseño de interiores para que todo estuviera perfecto. Flores frescas, velas encendidas, música suave de fondo, todo romántico. Y lo mejor de todo, la decoración. Mert había elegido los muebles, los colores, los detalles, todo. Y lo había hecho pensando en Afra, en sus gustos, en sus sueños. Había cuadros con fotos de ellos dos, detalles personalizados en cada rincón, mensajes de amor por todas partes, una locura. Pero, aquí no termina la sorpresa. Mert, con una sonrisa de oreja a oreja, llevó a Afra a la terraza. La terraza era un sueño con vistas espectaculares, una mesa elegantemente decorada, y una persona especial esperándolos. Sí, adivinaron. Un chef. Mert había contratado a un chef privado para que les preparara una cena romántica, con platos exquisitos, champagne, todo para que fuera una noche inolvidable. Y no solo eso, sino que también tenía un violinista tocando música en vivo, creando una atmósfera mágica. Mientras disfrutaban de la cena, de la música y de la compañía del otro, Mert se arrodilló. Sí, señores. Se arrodilló.
Y le dijo a Afra las palabras más bonitas que uno puede decir, le pidió matrimonio. Afra, por supuesto, no se lo esperaba. Los ojos se le llenaron de lágrimas, la emoción la desbordó y dijo que sí. Claro que sí. ¿Cómo no iba a decir que sí? Era el plan perfecto. La casa de ensueño, la cena romántica, la declaración de amor, todo era de película. Y para rematar la faena, Mert le había preparado un regalo especial. Un anillo de compromiso precioso. Con un diamante deslumbrante que parecía sacado de Hollywood. Afra estaba que no se lo creía. Era como vivir en un cuento de hadas. Después de la pedida de mano, celebraron con champán, brindaron por su futuro y bailaron. Bajo las estrellas. La casa de ensueño se convirtió en el escenario perfecto para sellar su amor. Y para hacer la noche aún más especial, Mert le reveló a Afra que se iban a mudar allí. Sí, se iban a vivir a la casa de ensueño. Afra no podía estar más feliz. Tenía novio, compromiso y casa nueva. Y Mert, por su parte, estaba radiante. Ver la felicidad en los ojos de Afra era su mayor recompensa. Había logrado su objetivo, sorprender a Afra con el plan más romántico y espectacular que se le podía ocurrir. Pasaron el resto de la noche recorriendo la casa, imaginándose su vida juntos, decorando cada rincón con sus sueños y esperanzas. La casa de ensueño se convirtió en su hogar, su refugio, el lugar donde construirían su futuro. Y a partir de ese día, la casa se llenó de risas, de amor y de muchos momentos inolvidables. ¿Y qué pasó después? Bueno, ya se imaginarán. La boda se está preparando a lo grande con muchos invitados, una ceremonia espectacular, y muchísimas sorpresas. Les mantendremos informados, por supuesto. Ya saben que no nos perdemos nada de la vida de Mert y Afra. Y bueno, chicos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encanta compartir estas historias con ustedes porque hay el amor. ¿No les parece? Ver a Mert y Afra tan felices me llena el corazón. Son una pareja increíble. Resumiendo un poco, vimos cómo Mert sorprendió a Afra con un plan secreto que involucró la casa de ensueño, una cena romántica, una pedida de mano y una mudanza. Todo para hacer realidad los sueños de Afra y construir un futuro juntos. Una historia de amor de película. Quiero agradecerles por ver este vídeo, por ser parte de nuestra comunidad, por apoyar el canal. Son lo máximo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sugerencias, o simplemente contarnos qué les pareció este vídeo. ¿Les gustó la casa de ensueño? ¿Creen que Mert es el novio perfecto? Cuéntenmelo todo. Y por último, pero no menos importante, un gran llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y volvemos a la carga, amigos. Aquí su presentador favorito, listo para sumergirnos en los detalles más jugosos de este evento épico. Porque la historia de Mert y Afra, como ya vieron, no termina con la pedida de mano. Ah, no, amigos, apenas comienza. Permítanme refrescarles la memoria por si acaso se perdieron en medio de tanta emoción. Mert, ese ser humano increíblemente detallista y romántico, le propuso matrimonio a Afra. Y no solo eso, lo hizo en una casa de ensueño que parecía sacada de una revista de diseño. Con cena privada, violinista y todo el cotarro. Pero, ¿qué pasó después de que las burbujas de champán se disiparon y el eco de las risas se silenció por un momento? La respuesta es simple, la planificación. La planificación de una vida juntos, de un futuro lleno de amor, y por supuesto, la planificación de la boda. Y oh amigos, la boda promete ser algo inolvidable. Ya les digo, estoy recibiendo filtraciones, rumores, susurros, y todo apunta a que será la celebración del siglo. La casa de ensueño, ahora convertida en su hogar, ha sido el epicentro de toda la organización. Han transformado cada rincón, cada habitación, en un reflejo de sus personalidades y de su amor. Afra, con su gusto impecable y su ojo para los detalles, ha liderado la decoración, creando un ambiente cálido, acogedor y lleno de sorpresas. Mert, por otro lado,
se ha encargado de los aspectos logísticos, asegurándose de que todo funcione a la perfección y, sobre todo, de que Afra esté feliz. Y hablando de Afra, su felicidad es contagiosa. La veo radiante, llena de energía y emoción. Es como si estuviera flotando en una nube, soñando despierta con cada detalle de la boda. Ya eligió el vestido y, créanme, es espectacular. Un diseño único que realza su belleza natural y que la hará lucir como una verdadera princesa. No puedo esperar a verla. Mert, por su parte, no se queda atrás. Está igual de emocionado y comprometido con la planificación. Lo he visto involucrado en cada decisión, desde la elección de las flores hasta la selección de la música. Se nota que está poniendo todo su corazón en este evento, porque quiere que Afra tenga el día de sus sueños. Pero, ¿qué más sabemos de esta boda épica? Aquí les va un poco de lo que he podido averiguar. Asterisco 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 la lista de invitados asterisco asterisco, será un evento concurrido. Se espera que asistan familiares, amigos cercanos y, por supuesto, algunos de los rostros más conocidos del mundo del entretenimiento. La fiesta promete ser una reunión llena de alegría, risas y buenos momentos. Asterisco 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 la ceremonia asterisco asterisco los rumores apuntan a una ceremonia al aire libre, en los hermosos jardines de la casa de Ensue. Ño. Imaginen, amigos, un escenario mágico con flores, luces y la promesa de amor flotando en el aire. Simplemente espectacular. Asterisco 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 la recepción asterisco asterisco después de la ceremonia, la fiesta se trasladará a la casa, que ha sido transformada para la ocasión. Habrá música en vivo, un banquete de ensueño, y sorpresas. Porque conociendo a Mert, estoy seguro de que tiene guardada bajo la manga alguna sorpresa más. Asterisco 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 el viaje de luna de miel asterisco asterisco, un destino exótico y romántico. Aunque no puedo revelar el lugar exacto, les puedo asegurar que será un viaje inolvidable, lleno de aventura y romanticismo. Pero la boda, amigos, es solo el comienzo. La verdadera aventura es la vida que Mert y Afra construirán juntos en la casa de ensueño. Un hogar lleno de amor, de risas, de apoyo mutuo y, por supuesto, de muchos momentos inolvidables. Ya los veo, recorriendo juntos cada rincón de la casa, construyendo recuerdos, creando tradiciones y disfrutando de cada día como si fuera el último. Ya los veo compartiendo sus sueños, sus miedos, sus alegrías y sus tristezas. Ya los veo envejeciendo juntos, tomados de la mano, celebrando el amor que los une. Y, ¿saben qué? Me emociona pensar en todo eso. Me emociona ser testigo de su felicidad, de su crecimiento como pareja y de la hermosa historia de amor que están construyendo. Pero, amigos, no quiero adelantarme. La boda aún no ha llegado, y todavía nos quedan muchas sorpresas por descubrir. Así que manténganse pegados a este canal, porque les prometo que no se perderán ni un solo detalle. Estaré aquí informándolos, comentando y compartiendo con ustedes cada momento de esta emocionante aventura. Mientras tanto, quiero volver a agradecerles por ser parte de esta comunidad. Por su apoyo, por sus comentarios, por su entusiasmo. Son ustedes, amigos, los que hacen que este canal sea especial. Así que ya saben, si les gustó este vídeo, no duden en darle un me gusta, en compartirlo con sus amigos y familiares, y en suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más emoción y más sorpresas. Un abrazo enorme y, hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Y en este caso, triunfa a lo grande.